Listo. Y un poquito, para ayudarlos en esta parte, quiero conversar un poquito sobre el tema de normalización. Y para eso quiero empezar con algunas preguntas. En este momento, digamos, de lo que ustedes saben, han llevado en esta carrera y han estado en el TEC, ¿qué entienden por la palabra normalización? No importa si ese concepto es errado o no, pero yo quisiera saber qué entiende usted si le mencionan hoy la palabra normalización. ¿Qué se imagina usted? Vamos a ver. Tenemos una lluvia de ideas. Usted le hablan de normalización. Lo primero que uno se pregunta ¿es eso importante o no? Bien, no sé. Vamos a ver si es importante en función de lo que ustedes piensan. O sea, ¿puede vivir este país sin normalización o no? Entonces, ¿qué entienden por normalización? No sé, denme algunas ideas. Como mostrar un valor respecto a otro que se toma como referencia, digamos. Entonces, lo mismo. A ver, vos hablas de que este no escribe. Vamos a buscar uno que escriba. Como buscar un estándar, como buscar un valor de referencia, ese es vos. Para algo, digamos, para algún parámetro. Entonces, sí. Muy bien, vamos a preguntarnos un poquito. ¿Y ese valor de referencia como en qué? Como en el comercio, como en los empaques de galletas, en todo. En si compro una unidad de aire acondicionado, que el valor sea el correcto, así o... Sí, exactamente, no solo externo, sino interno. No solo hay valores de referencia nacionales, sino dentro de la misma calidad interna. Sí. Que tienen que cumplir, no tiene que ver con la misma referencia, el mismo estándar, la misma línea. Entonces vos hablas de un valor de referencia más que todo enfocado al área de calidad, digámoslo así. ¿Verdad? De producto. Podríamos, sí, está bien, es parte de la construcción de lo que sabemos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué empiezan ustedes como normalización? Como homogeneidad. ¿Cómo qué? Como homogeneidad. Homogeneidad, sí. Homogeneidad. Estandarización, o sea, hacer como las cosas iguales. Bueno, les comento. Por ejemplo, en los años 90 existían algo que se llamaban los teléfonos públicos. Tal vez ustedes no los conocieron, ¿verdad? Los teléfonos públicos tenían que colocarse en cabinas especiales. Y las cabinas eran de un color azul especial. Ese patrón de azul está estandarizado. El rojo para la Coca-Cola está estandarizado. Si usted compra una botella y el rojo no es el de la Coca-Cola, usted sospecha que ese producto tal vez no sea Coca-Cola o Fanta o lo que sea. La Fanta naranja, chicos, es un buen ejemplo de la inteligencia artificial, porque sabe todo excepto naranja. Sin embargo, se le puso el color anaranjado, ¿verdad? Con un colorante, para que se viera como naranja. Pero usted realmente podría generar Fanta naranja en color transparente. Y sabe exactamente igual. Pero usted le pone el color naranja para que se vea naranja. Eso es un parámetro de homogeneidad. Eso es un parámetro de homogeneidad. ¿Qué más? ¿Qué entienden por normalización? A ver, ¿qué se les viene a la idea? Historial también, no solo como Historial. no solo la estandarización respecto a lo actual, sino a lo pasado. Ok, me parece interesante, un poco de la historia. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué entienden? Normalización. ¿Qué piensan ustedes? Ángelo, Alejandro, doña Ana Laura, Derek. Acuerdo. Muy bien. Sí, sí, vean que van saliendo términos que yo creo que tienen algún sentido. Ya vamos a ver si es eso normalización o no. ¿Y el acuerdo cómo se logra? Hablando. Entonces, es interesante porque uno podría preguntarse si Coca-Cola y Pepsi se reúnen de vez en cuando. ¿O no? Si usted va a vender bombas de marca A y usted bombas de marca B, ¿usted se reuniría con Alejandro o no? O Salado. Yo le voy a quitar todo el mercado a él. Y si Alejandro necesita una bomba que no se le dio el proveedor, pero la tiene usted le dice Salado, que quede mal. ¿O no? Tendrá que ver eso con normalización, con estandarización. ¿Qué más, chicos? Yo siento que nos estamos quedando muy cortos.
¿Han oído hablar de este término antes, no? Lo que quería decir es que, bueno, no se me ocurre como una palabra en específico, creo que va de la mano como en la estandarización, pero por ejemplo, cuando en calidad un producto tiene diferentes modos de pago, que no son algo diferentes, lo que hace es normalizar el dato para poder hablar, o sea, como verles en un mismo rango. Eso iría como que, como aquí, más o menos, ¿verdad? Sí, es que no sé cómo. Como en una estandarización de falla, no sé. Equivalencia, podríamos decir. Sí. Que va como en acuerdo, ¿verdad? A ver, voy a darles algunos ejemplos más concretos, chicos. Todo el mundo sabe que en este mundo hay dicotomías, hay luchas, hay guerras entre marcas. Coca-Cola y Pepsi es una, y no vamos a negarlo, ¿verdad? Existen marcas que están ahí como alternativas. Por ejemplo, la Fanta. No sé si ustedes saben la historia de la Fanta. La Fanta fue un concepto de bebida alternativa a la Coca-Cola. Y ahora la Coca-Cola vende Fanta. Era un enemigo de la Coca-Cola. Lo crearon los nazis para crear su propia bebida. El Volkswagen y la Fanta fueron creación de los nazis. Y la campaña del no fumado también, ¿verdad? Sobre todo en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el presidente de Estados Unidos fumaba, porque Stalin obviamente fumaba, porque Winston Churchill fumaba, en cambio Hitler no, ¿verdad? Hitler no fumaba, ¿verdad? Entonces, de todo ese tipo de historia surgen las marcas, surgen cosas como, por ejemplo, las campañas, todas estas de promoción y publicidad, y al final sale esta marca Fanta, la agarra Coca-Cola y le pone varios sabores. Aquí en Costa Rica existe la colita, pero usted se va a Europa, no hay Fanta colita porque allá no hay colita. Allá no saben qué es un Churchill, un helado Churchill de los que usted se toma en Punta Arenas. ¿Por qué no está en la cultura de ellos? No lo van a entender, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es muy raro ver la Fanta o la Coca-Cola Cherry. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta el sabor. Sabe como al olor de la chinche. No les gusta. Y eso en nuestra cultura resulta incómodo. Pero, por ejemplo, hay culturas donde está la Coca-Cola Life, que se hace con Natuvia. Aquí no hay. Aquí hay Coca-Cola Cero, que se hace con aspartame, que se ha demostrado que es cancerígeno, pero igual de ahí no lo tomamos, ¿verdad? Oye, Fanta sandía y Fanta limón. Hay Fanta limón, claro. Fanta sandía, pues aquí no se vende, aquí cuestan poco. ¿En dónde? Ah, ¿tienen Fanta piña? Para cuando quieran probarla, sí. Bueno, entonces resulta que cuando usted habla de normalización es un poquito más complejo, porque no solamente es definir cuál va a ser el valor de referencia, cuál va a ser la homogeneidad, sino tal vez esta parte de historia es importante. Usted tiene que ver si el mercado va a poder aceptar ese producto. Voy a contarles un poco algunas anécdotas. Hace como 4 años, 5 años aproximadamente, surge una idea espectacular, que es que en general el azúcar se considera la droga del siglo XXI. Chicos, a principios del siglo XX la Coca-Cola tenía cocaína y se consideraba una medicina. Si usted le dolía la cabeza, le damos un poquito de cocaína. Y se la metemos en el refresco y ya sabe rico. O sea, de hecho se promocionaba así. Cuando empezaron a surgir todas las adicciones, porque eso vino desde el siglo XIX, cuando la gente empezó a tener adicciones debido a todas esas cosas que las juntaban a las bebidas, se dieron cuenta que mejor era quitarlo, ¿verdad? O sea, casi que no les quedó de otra, ¿verdad? Entonces, aquí pareció algo parecido con el azúcar. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero le quitaron el azúcar a todas las Fantas. A todas. Hicieron Fanta naranja sin azúcar, hicieron Fanta colita sin azúcar y fue un absoluto fracaso. Aquí en Costa Rica, como durante 3 meses, todas las Fantas que habían en este país les quitaron el azúcar. Y se quedaron en los anaqueles y nadie los compraba. Porque sabían feo, según la gente, ¿verdad? Entonces tuvieron que volver a ponerles azúcar. Y les redujeron un poquito la cantidad de azúcar. Ese tipo de cosas pasan. Sí, hicieron
hicieron una mezcla como para ver si reducen la cantidad de azúcar y están postergando la bebida sin azúcar de Fanta. Pero si usted lo ve, por ejemplo, de las bebidas de Fanta sin azúcar, hay Fanta naranja y se vende solo en cantidades muy limitadas. En botellitas pequeñas para que usted le dé a los chiquitos cuando van a la escuela y en botellas de 2 litros grandes para que sea rentable posiblemente, ¿verdad? Pero es una mayoría de Fanta, pero esos sabores exóticos, lo que saben es un poco de azúcar. Es le quita el azúcar, ya no tiene. Dice, ya no tiene sabor a nada. El azúcar es parte del saborizante. Como no existe en el sistema internacional un patrón de sabor, porque no lo hemos creado, podemos crear la 8ª unidad del sistema internacional, podemos darle algún valor. No es tan fácil. Porque resulta que el sabor, chicos, es un espectro, a diferencia de la luz, ¿verdad? Dentro de lo que usted puede encontrar el sabor amargo, ácido, dulce o salado. Entonces, dentro de ese espectro de 4 dimensiones hay que ver en qué punto está la Fanta. ¿Y qué considera usted que sepa rico? Ahora, es interesante, chicos. ¿Ustedes han probado alguna vez el hombre grande? No hay cosa que sepa más feo que el hombre grande. Es salud, exacto. A ver, usted no necesita que una bebida sea exitosa sabiendo rico. El hombre grande es una especie de antídoto o jarabe amarguísimo que se toma para que, bueno, hay muchas cosas para todo, para el estómago. Hombre grande. Cuando usted, por ejemplo, se siente empachado, comió mucha hamburguesa, siente un malestar estomacal, es como ese tipo de pomada canaria del siglo XXI. Eso era el siglo XIX, así se vendía. ¿Cómo le medís la calidad de eso? Ese es el hombre grande, exactamente, ahí está. Usted tiene, bueno, perfecto. Entonces, vea, yo lo que quiero que pensemos hoy en normalización no es venir a dar todas las definiciones. Vamos a ir empezando a aterrizar en esto. Tener un valor de referencia en normalización, como decía, ¿quién decía? Joaquín, ¿verdad? Sí, correcto. Usted necesita tener valores de referencia y los valores de referencia no los establece una norma, los establece usted a partir de una técnica de medición de la calidad. Usted tiene que hacer estudios en sus clientes para ver cómo quiere calidad del producto. Por ejemplo, si usted va a vender café, usted tiene primero que hacer un estudio para preguntarle a la gente cómo quiere el café. No es como a usted le guste, es como a los clientes les guste porque ellos son los que lo van a comprar. Si usted va a vender chancletas para turistas, usted va a vender las chancletas que los turistas quieren comprar, no las que le gustan a usted. A ver, un error común que cometemos los seres humanos es que pensamos que el mundo gira en torno a nosotros. Entonces, como yo quiero, digamos, hacer una tienda de música y a mí me encanta la música de rock setentera, entonces voy a meter ahí toda la música de rock setentera y nadie me lo va a comprar. Y si el mercado quiere escuchar a la bichota, ¿qué hago yo? Y toca vender eso, eso es lo que me dice el mercado, ¿me explico? Entonces sí, hay valores de referencia, hay calidades de producto, pero es responsabilidad justamente del que vende el producto atender esas expectativas de calidad. ¿Y qué pueden ser expectativas de calidad? Hoy quiero que ampliemos un poco esto. Por ejemplo, chicos, esto también pensando en ideas del proyecto de este curso. Frecuencias de autobuses. Usted sabe que la ARECEP le pide cierta frecuencia de autobuses a una línea. Y puntualidad. ¿Realmente lo están cumpliendo o no? Uno podría medir eso. Te dice, qué raro, no pasó el bus a esta hora y se atrasó. O Lumaca se quedó varado. No sé, o no tiraron el bus del TEC, ahora que hicieron el cierre, ¿verdad? Que no me dejaban salir. Bueno, ese tipo de cosas es parte de lo que uno establece como valor de referencia o calidad. La calidad está en todo producto que usted compra, en el tiquete del tren, en la gasolina que usted le echa al automóvil, en los cuadernos que usted compra para poder hacer anotaciones, en decidir sobre una marca de pasta de dientes, en decidir sobre un lapicero, si usted compra un Bico, si usted compra un Cierro, si usted compra cuál marca. De repente, dentro de nuestro colectivo, existen cosas que para nosotros están referentes al tema de calidad. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí, por ejemplo, si yo les pido a ustedes, chicos, ¿cuál es una pasta de dientes de calidad? Que usted diga que yo compre y que esté en confianza. Vea que usted puede tomar una decisión. ¿Cuál sería? ¿Cuál marca usted compraría? Colgate.
¿Cuál? ¿Cuál? Colgate, no, Colgate. O sea, ve qué interesante. A usted le dicen pasta de dientes de calidad, todo el mundo dice Colgate. Ve, les dejo como tarea moral, váyanse al supermercado y vean cuántas marcas hay. Sin embargo, Colgate está posicionado como la marca principal para pasta de dientes en este país. Entonces, claro, tenés un referente. Eso tiene que ver con el tema de calidad. ¿Qué es calidad? Calidad es lo que busca el cliente, lo que quiere comprar, en lo que usted gasta la plata. Usted cuando va a comprar pasta de dientes no hace un estudio de cuál de todas las pastas se escribe bien el Sistema Internacional de Unidades, no. Usted compra Colgate. Y si no hay Colgate es un problema, porque usted dice, qué torta, no está la que yo compro. ¿Nunca les ha pasado? Usted dice, qué raro. No. Nunca falta, porque usted cuenta con que siempre esté Colgate. Ok, hablemos de otra marca. Por ejemplo, chicos, si usted quiere comprar un café para su casa, va a ser ¿qué marca de café tienen ustedes? Sí, que usted diga, bueno, el que usted toma, el que es de calidad, el que usted, yo quiero tomarme un buen café. Que sea 100% de café. Sí, o que a usted le guste, usted dice, bueno, yo como usuario voy a decir, yo quiero un café que sea bueno, yo me lo merezco, me he portado bien esta semana, he usado bien el SI, yo necesito darme un buen café. ¿Qué marca elegiría usted? 1820. ¿Qué más? El Brit, ajá. ¿Quién más aquí toma café? ¿Cuál tomarías? Es mucho, caudal económico. Ni siquiera voy y compro la marca, compro lo que la gente vende allá. Te vas allá y compras directamente el producto. Un Brit, ok. He ocupado el Rey, desde que me di cuenta que era 10%, súper bien. Sí, no. El Rey Premium es mejor, pero el Rey normal sí tiene una gran cantidad de azúcar, ¿verdad? Entonces no es totalmente café. Bueno, hay una perspectiva de lo que es calidad. Ahora ve qué interesante. Ni ustedes ni yo necesariamente somos expertos en café. Bueno, tal vez Pablo. Pero no sé, ¿verdad? Ahora que con Copetarrazú nos dieron todas las muestras, ¿verdad? Pero en general, uno no es experto en café, uno no es experto en fabricar pasta de dientes, uno no es experto en nada de estas cosas y sin embargo las consume. Y usted sabe cuando un producto cumple o no cumple una expectativa de calidad. Incluso, yo no sé si ustedes sienten esto. En este país, de repente hay productos que usted quisiera tener y no hay. ¿Nunca han sentido eso? Yo sí lo he sentido. Una biblioteca de libros de física, aquí no hay. Y no sé. Las rondelas, las galletas de rondela, las hubo, ya no las hay. Entonces, de repente, normalización está en eso. Necesitamos establecer parámetros para poder vender un producto, para poder atender cuáles son las necesidades del cliente. No es el cliente el que se tiene que adaptar al producto que yo vendo. Nosotros tenemos que ir a preguntarle al cliente cómo quiere el gallo pinto del restaurante institucional. Ahora pasaron una encuesta la semana pasada. ¿Para qué? Para que todos nosotros vayamos allá y tal vez usted no llenó la encuesta, pero lo llenó otra persona de su misma muestra que representa el gusto suyo para que le vendan el gallo pinto y el huevo como usted quiera. Entonces, eso es parte de valor de referencia. Homogeneidad y esta estandarización. Sí, de repente la normalización tiene que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas. Vean, chicos, cosas tan sencillas. Supongamos que usted quiere, yo sé que el ejemplo no es muy sexy, ¿verdad? Pero usted quiere vender agujas para la gripe. De usted resulta que un país necesita hacer una campaña para vacunar a todos contra la gripe y usted le va a vender agujas a ese país. No sé, llámese Costa Rica. Jeringas, exactamente. De ahí, tiene que estar estandarizado eso. ¿Por qué? Porque hay una dosis específica. No puedo tener 10 tipos, 20 tipos de jeringas diferentes y ponerle, o sea, la estandarización se vuelve muy importante. Cuando estuvo lo del COVID y a todo el mundo lo vacunaron, tuvo que haber una estandarización de cuál era el proceso de poder traer
justamente los antídotos, cómo se deben congelar. No sé si ustedes lo saben, habían que traerlo a temperaturas más frías de lo que el Laboratorio Costarricense de Metrología tenía en trazabilidad. La trazabilidad llegaba hasta menos 39 grados Celsius y había que tener un punto a menos 90 grados Celsius. Entonces hubo que comprar el punto fijo y desarrollarlo para poder darle trazabilidad a la cadena de enfriamiento de las vacunas del COVID. Entonces resulta que la metrología tiene que atender esos requisitos de calidad. Entonces es importante, por eso es que también la parte de homogeneidad está relacionada con normalización, ¿verdad? Historia, totalmente de acuerdo. El ejemplo de la Fanta. Usted puede llegar aquí a tratar de comercializar la Fanta Piña, que probablemente nadie la compra, o la Coca-Cola Cherry. Por eso se vende de manera muy marginal. Usted puede conseguir la Coca-Cola Light, no sé si la han probado ustedes. La Coca-Cola Life, la verde. Aquí se vende la Coca-Cola normal y la Coca-Cola cero. Bueno, hay una, les cuento, se llama Coca-Cola Life. Bueno, y está la Coca-Cola Light, que es diferente, la Light, la cero y la normal. Hay una cuarta que se llama la Life. La Life es endulzada con natuvia, o stevia realmente. Y esa se vende en Argentina mucho. En Argentina se vende natuvia, mucho. Hay una que tiene café. Y hay otra, hay de hecho muchos tipos de Coca-Cola, pero dentro de nuestra historia posiblemente no está esa, ¿verdad? También nuestra historia implica límites. Por ejemplo, a nosotros en Costa Rica posiblemente nos gusta mucho el café caliente, pero usted va a ciertos países, nadie toma café caliente. Por ejemplo, en Chile, yo viví en Chile, el chileno se sirve una jarra de café de este tamaño y se la toma durante todo el día. Porque no se la toman caliente, va enfriando y usted se toma el café frío. Dele un café frío a un costarricense. Nadie se lo toma, eso es una ofensa. Entonces también la parte de historia está muy bien. Hay cosas que usted puede vender en una cultura y que no las puede vender en otra. Váyase a Liberia a vender suéteres. No, yo creo que no sería muy bueno. O, no sé, smokings en paquera. Trajes de smokings en paquera. No creo que eso sea muy buen negocio. O tablas de surf en Cartago, exactamente. En horario, ojalá, después de las 7 de la noche. No. Aquí es interesante, porque tenemos una historia, una cultura. Entonces es muy importante. Acuerdo. Sí, de hecho, digamos, para poder llegar a valores de referencia y homogeneidad necesitamos acuerdos. Entonces vuelvo al punto. Usted se va a reunir con la competencia en una sociedad madura. Y usted va a vender bombas de agua y yo también, dice, reunámonos a ver, puede ser que una bomba que yo tenga en mi proveedor le sirva a usted y al revés. No necesariamente tenemos que vernos como enemigos, tenemos que vernos como competidores. Usted no destruye a su competencia. Ni en el fútbol se ve eso, ¿eh? Sí, usted puede disfrutar que su equipo de fútbol le gane a su contrincante, pero usted necesita un contrincante porque si no hay contrincante, no hay partido de fútbol. ¿Qué hacemos sin Herediano? ¿A quién le vamos a golear? O sin Saprissa, ¿verdad? Entonces, exactamente, ese es el punto. La competencia es buena y necesitamos justamente en la sociedad moderna establecer lazos para acuerdos y equivalencia. Posiblemente eso es importante, me llamó la atención que lo mostraran porque no es muy obvio. Cuando algo se normaliza en un país, puede ser que en este país haya que normalizarlo también. Entonces existen acuerdos de equivalencia. No necesariamente el estándar de calidad en Canadá es el mismo estándar de calidad en Estados Unidos o en Costa Rica. Pero tampoco puede ser que necesariamente tenga que ser diferente. Por eso uno hace esfuerzos de equivalencia. Entonces la normalización anda por ahí. Sobre esa base, chicos, vamos a poner un poquito más formal el concepto de normalización. Bien. Vamos a ver qué pasó aquí. No, esta ya la puedo subir de una vez si quieren. Subámosla de una vez para que la tengan. Sí, por si quieren hacer anotaciones, sobre esta vamos a hablar hoy. Esta voy a subirla, se llama normalización. Voy a subirla como PDF, me parece más fácil, ¿no? Sí. Y la idea es que esto sea una base de discusión.
La tarea 2, los que llegaron después, la voy a dejar seguramente mañana, para que sepan, ahí, para que no se me desesperen. Pues, antes de que me la vayan a pedir, para que sepan que... Bueno, no sé cuánto les surge, pero para tenerla... Yo sé que están con informe de laboratorio, con otras cosas, ¿verdad? Usted subió un montón de documentos ahora para lo de metro. Sí, en dimensional. Para básculas no se compartir también. También, sí, pero es que básculas estamos en proceso de empezar todavía. Voy a subirlos posiblemente el fin de semana, sí, está bien. Lo de... Sí, o si puedo mañana viernes, voy a subirlos por ahí. Ok, entonces vamos a ver algunos antecedentes. ¿Dónde empieza el concepto de normalización? Usted dirá, mira, en la Edad Media había normalización. Pues no mucha. Debió haberla habido, pero no mucha. ¿Por qué? Porque la industrialización no era una prioridad en la sociedad. En la Edad Media habían otras prioridades, posiblemente, ¿verdad? De hecho, la vida en la Edad Media es curioso, porque las sociedades eran muy heterogéneas, ¿verdad? De hecho, si uno analiza la historia, hace unos 2000 años, cuando existía el Imperio Romano, la calidad de vida era muy buena. En un invierno en Europa, chicos, ustedes tenían en las calles de Roma, habían tuberías de vapor para que la gente no se congelara los pies. Vaya usted a Europa ahora en el 2025, nada de eso existe, ¿verdad? La civilización era otra. Cuando llega la Edad Media es curioso, porque cada etapa en la historia de la humanidad se ha pensado que es la mejor etapa. Usted siente que usted viviendo en el 2025 vive en la mejor etapa de la historia, ¿no? De ahí hay Instagram. No sé, en el siglo XX se pensaba que vivían en la mejor etapa de la historia, estaban las computadoras. En el siglo XIX la gente pensaba que vivía en la mejor etapa de la historia, estaban los bombillos y la luz eléctrica. En el siglo XIX, además de que ya venía en América el anticolonialismo y todo eso, ¿verdad? En el siglo XVIII la gente pensaba que vivía en la mejor etapa de la historia. La ilustración, ya no estamos como aquel oscurantismo quemabrujas del siglo de la Edad Media, ¿verdad? O sea, en general todo el mundo piensa que vive en la mejor etapa de la historia. Sin embargo, yo creo que eso es muy relativo, ¿verdad? Todas las etapas de la historia tienen sus ventajas, sus desventajas, sus virtudes, sus cosas, ¿verdad? Y la etapa actual es curioso porque usted puede hablar con su mejor amigo ubicado en la Antártida en segundos, pero no tenemos la vacuna contra el cáncer. ¿Verdad? Es curioso. Ni contra el SIDA. Una de las pandemias más grandes que ha matado más gente en la humanidad es el SIDA. Y sin embargo no tenemos vacuna. Y nos acostamos y no nos, digamos, no se inmuta usted. No se siente preocupado porque eso sea un problema de la humanidad, ¿verdad? Todo sigue caminando igual, ¿verdad? Los gobiernos, las creencias religiosas. O sea, usted como científico no tiene la vacuna para el cáncer y usted va en paz a dormir todos los días con Dios. Yo no. Yo siento que le debemos a la humanidad eso, ¿verdad? Yo como creyente creo eso, ¿verdad? Yo creo que a nosotros nos dan la sabiduría de la ciencia para poder resolver los problemas de la humanidad y no los hemos resuelto porque ni siquiera somos conscientes que eso es un problema. Porque en la historia posiblemente no nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Es interesante esto, porque en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, surge una organización que se llama la ISO. No sé si han oído ustedes hablar de esto. Se llama la Organización Internacional de Normalización. Esa es una organización fundada en Ginebra, donde nos vamos a poner de acuerdo en todo lo que es el tema de normalización. Quienes dieron los primeros pasos en la normalización fueron los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ellos querían construir una nación grande y tenemos que ponernos de acuerdo cómo hacerla. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se ponen a ver siglo XIX, de hecho, de toda América Latina, el primer país que se independiza, salvo posiblemente Haití, bueno, vamos a ver, aquí se cayó esto, ¿vale? De ahí se lo puse. ¿Verdad? Posiblemente uno de los países grandes que se independiza es Estados Unidos, ¿verdad? Y es el que da la idea justamente de este concepto de libertad y todo este tipo de cosas que nos hemos creído y que es parte de nuestra cultura latinoamericana, ¿verdad? Usted se siente libre y soberano, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos venden a nosotros. Así nos sentimos, ¿no? Lo somos, bueno, habría que medirlo.
¿verdad? Por ejemplo, es interesante, mi mejor amiga es boliviana, y para ellos en su historia y su cultura, ¿qué es lo más importante del boliviano? El no racismo. Eso es lo más importante. No importa quién tengan de gobernante, pero es el no racismo, ¿verdad? Aquí en Costa Rica creo que eso es un tema superado. Aquí, digamos, pensar en racismo es... O sea, eso es como de hace 10 generaciones atrás, ¿no? Que a usted en este momento, y aquí en el TEC lo discriminen, porque usted usó el sistema inglés. No, ¿verdad? No. Usa el CGS y cada uno es libre de usarlo. Sabrán en qué lío se mete usted con eso, ¿verdad? Pero esas son cuestiones que ya son superadas. La ISO, pues tenía un objetivo, y es establecer ante problemas reales o potenciales disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptico. Habíamos hablado un poco del ordenamiento, ¿verdad? Por aquí. Acuerdo, homogeneidad, vea que no andábamos tan mal, ¿verdad? En un contexto dado que puede ser tecnológico, político o económico. Entonces resulta que la normalización no es solo metrológica, también es política y también es económica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que tener índices, por ejemplo, para poder medir, por ejemplo, inflación. Hay metodologías diferentes, pero necesitamos medirla. Un país no puede no medir inflación. O sea, puede no hacerlo, pero va a quedar realmente en muy malos términos. Si tu Estado, tus gobernantes, o tu Ministerio de Economía, o el Banco Central no te mide la inflación, es porque no quiere dar el dato, ¿verdad? Y si no quiere dar el dato es porque algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, usted tiene que dar el nivel de inflación, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, en el siglo XVIII, la aplicación de las normas en la industria y el comercio adquirió mucha importancia con el inicio de la Revolución Industrial y la necesidad de máquinas, herramientas de alta precisión y piezas intercambiables. Resulta que una de las revoluciones más importantes de la época moderna se llama la Revolución Industrial. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso. Si nosotros estuviéramos viviendo en una etapa anterior a la Revolución Industrial, posiblemente nuestras vidas son muy distintas. Y todos ustedes, y los que tienen pasantía y están buscando trabajo, posiblemente tienen trabajo, incluso yo aquí en el TEC, porque existe una revolución industrial. Porque yo espero que ustedes vayan a atender problemas de la industria. Porque ustedes van a ir a atender problemas en producción de café, en producción de insumos médicos, en producción de alimentos, en Unilever produciendo salsa Lizano, de las distintas industrias que producen la ropa que todos ustedes usan, en las zapaterías, en Dos Pinos, en Walmart, en todo lo que es la parte industrial. No sé si ustedes son conscientes de eso. Sin revolución industrial no tendríamos trabajo. Sin trabajo no habría metrología, porque no hay metrología industrial. Y la idea de la metrología industrial es atender este tipo de actividades. Entonces surgen desde la revolución industrial. La revolución industrial, chicos, de repente es ese tipo de cosas que surgen en la humanidad como cosas históricas que no esperábamos que cambiaran la historia. Ejemplo, la televisión, chicos. La televisión se inventa en los años 30 en Europa, en Alemania, y se transmitían 2 horas al día. Y la gente decía, ¿y esto va a cambiar el mundo? No se tenía claro, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, el primer automóvil salía los domingos, era de un médico, inicios del siglo XX. Había un camión que llegó en 1919 a circular por la capital, y habían viejillos que decían, es increíble, no, ahorita pasa de moda un carro de combustión interna que funciona con combustible fósiles del petróleo. No, ahorita pasa esta moda y volvemos a lo tradicional, ¿verdad? A las volantas con caballos. Y vea cómo cambia la historia, ¿verdad? El Internet, chicos, yo que viví el nacimiento del Internet, era una curiosidad, pero no es lo que es hoy el Internet. Hoy el Internet es el estilo de vida de todos nosotros, ¿verdad? Sí, pero yo no soy, yo soy, digamos, Sí. yo recuerdo que para ver fábulas, ¿Sí? únicamente había un rango horario de ¿Sí? martes de 6 a 8. Nada más, ¿sí? Yo recuerdo chiquitillo que esperábamos el martes con tantas ansias, ¿Sí? porque
era el único momento en que usted iba a ver su audio favorito. ¿Sí? Y el resto de la semana eran noticias, novelas y cosas pues, que no eran pues, para el gusto del uno. Y hoy día, pues, los chicos crecen Con YouTube, Internet y Netflix. Yo me acuerdo que cuando nos ¿Sí? conectamos había que darnos un rato a la compu para que... ¿También? ¿Y usted sentía que eso estaba bien? ¿O usted fue en algún momento consciente que eso tenía un retardo tecnológico? No. Pero no era como normal. ¿Usted siente que en este momento hay algo que usted dice? Es que no puede ser. Esta tecnología es demasiado arcaica. Yo les puedo decir que yo hace 20 años sí lo sentía. Se llamaba el Internet. Para mí era desesperantemente lento. Yo no pensaba que era el plus. Yo pensaba que esto tiene que mejorarlo. Y todavía pienso que está muy retrasado. Todavía pienso yo, ¿verdad? Pero eso soy yo, tal vez, ¿verdad? No sé. ¿Ustedes no sienten como que hay algo en la tecnología en nuestro mundo que ya debió haber sido resuelto? No sé, el cáncer, el aspartame, la vacuna contra el SIDA, no sé, yo pienso en esas cosas. El problema del agua, ¿verdad? Del agua potable en el mundo. Tenemos mucha agua salada en los océanos y sin embargo no tenemos agua potable en la tierra. Y usted ve que los mantos acuíferos los contaminan con el fracking y usted duerme tranquilo, ¿verdad? No. Usted no es consciente de eso. Eso le toca a otra persona. Bueno. Ahora, en la revolución industrial surge un tema. Si yo quiero fabricar una noria, fabricar un motor, no pretendo hacer todas las piezas yo, porque me sale muy caro. Contrato a Angelo, que él es experto fabricando tuercas y tornillos de todo lo que exista. Él necesita una norma. Él necesita una norma y me va a dar un catálogo. Vea, estos son todos los tornillos y las tuercas que usted necesita. Y hace un negociazo con eso, porque le vende a todo el mundo. Todo el día Pero entonces eso se necesita. La revolución industrial exige que existan horarios de trabajo. Ve qué interesante, este concepto de puntualidad no existía antes de la revolución industrial. Nadie necesitaba medir tiempo. Ah, no, ahora resulta que necesitamos calibrar tiempo y tener cronómetros. La revolución industrial vino a cambiarnos. Por ejemplo, les traigo este ejemplo. Henry Maudslay desarrolló el primer tornillo de roscar industrialmente práctico en 1800, lo cual permitió la normalización de los tamaños de rosca de tornillo por primera vez y allanó el camino para la aplicación práctica de intercambiabilidad. Una idea que ya se estaba afianzando. O sea, la gente sabía que necesitábamos normalizar lo que son tornillos. Y no solo eso, chicos, se normalizaron armas, se normalizaron balas de cañón. Hubo guerras que se perdieron porque resulta que las balas de cañón no estaban normalizadas. Entonces hay unas más grandes que no cabían dentro de ciertos cañones y entonces al quedarse sin balas, no pueden continuar la guerra. Entonces, cuando hay guerras, hay desarrollo tecnológico. Hay mucha muerte también. Pero es como un precio que los seres humanos funcionamos así. Yo no sé si ustedes lo han pensado. Si usted tiene que defenderse, hay un gran desarrollo tecnológico. La vacuna del COVID, vea que se hizo en tiempo récord. ¿Verdad? Sí, que habían ya estudios anteriores, pero es cuando hay una amenaza. ¿Verdad? O cuando esa amenaza es sobre otro imperio, sobre el que usted tiene que imponerse, ¿verdad? Y cosas raras como la romantización de la guerra, ¿verdad? A mí eso me ha llamado la atención. Es algo tan terrible como la guerra. Usted dice en el himno nacional de todos los países, ¿verdad? Que va a defender, ¿verdad? Con armas trocar su país. No sé, ¿verdad? De repente es ese sentimiento de que yo defiendo mi tierra, pero en el colectivo, ¿verdad? Cuando vienen las balas hay que ver realmente cómo es esa defensa, ¿verdad? Y se está procurando en el mundo no tener que llegar a romantizar la guerra para defender nuestra cultura, aunque bueno, es casi imposible eso, ¿verdad? Pero sí, romantizar la guerra para mí es una de las cosas más terribles que hay, ¿verdad? Decir que yo llegué y maté a 50 personas y por eso me tienen que dar una medalla, ¿verdad? Incluso las contradicciones dentro del esquema espiritual, ¿verdad? Porque a vos te enseñan en muchas religiones que usted tiene que sembrar la paz. Entonces tenés a un líder como, no sé, el Dalai Lama, el Papa, ¿verdad? En el cristianismo. Dice, pero cuando hay que defender hay que matar gente. Entonces, de repente, ahí es donde tenemos que entender las contradicciones humanas. En la metrología hay contradicciones humanas y en la revolución industrial también. Ahora, volviendo aquí.
¿Qué es el objetivo de normalizar? ¿Verdad? Porque, a ver, hay que entender que para poder nosotros venderle a nuestros clientes tienen contradicciones. Voy a darles un ejemplo. Habrán clientes que seguirán tomando café Rey. Y usted puede ofrecer el mejor café que hay, pero van a pedir el café con 10% de azúcar. ¿Y por qué? Porque lo toman los papás, porque es la tradición. Es así. Y necesitas atender ese mercado. ¿Verdad? Hay cosas que no son muy obvias. Por ejemplo, aquí, chicos, una de las pandemias más grandes que tenemos en este país es el alcoholismo. No sé si ustedes lo saben. Y entonces aquí tenemos redes de alcohólicos anónimos, redes de narcóticos anónimos. ¿Cómo se financia Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo se financian todas estas redes para combatir el alcoholismo? Con la venta de alcohol. Entonces vendemos alcohol, la FANAL vende alcohol y con los ingresos del alcohol usted combate a la gente que tiene problemas con el alcohol. Las campañas antitabaco, ¿quién las paga? La tabacalera. Ahora vienen cuestiones morales. A usted llega y le ofrecen un trabajo en Republic Tobacco, calibrando, no sé, lo que sea, ¿lo acepta o no? No voy a decir la respuesta, ¿verdad? Usted sí, mientras pague, ¿o no? Usted diría, no, mejor yo prefiero trabajar en el hospital de niños calibrando la bomba de cobalto para que nadie más se muera, ¿verdad? En Canadá, por ejemplo, hay empresas certificadas para producción de cocaína, porque allá la cocaína se le regala al adicto para que no delinca, para que no haga delincuencia. Y en este momento Canadá, por ejemplo, Vancouver es una ciudad absolutamente perdida en la droga. Vos tenés gente totalmente que ha despilfarrado su vida en el consumo de drogas y eso se vuelve un problema social. Entonces hay decisiones que no son tan fáciles, ¿verdad?, de poder establecer. El limitar la droga aumenta el mercado negro. No sé si ustedes lo saben. Por ejemplo, en un país que no hay dólares, mentira que no hay dólares, siempre hay dólares, nada más que en el mercado negro. Usted los tiene que conseguir en el mercado negro, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Es parte de las leyes del mercado, ¿verdad? Así funcionamos, ¿verdad? La normalización, sin embargo, persigue dentro de su colectivo y dentro de todo este mundo ideal que queremos para nuestro país y para el mundo, 3 objetivos. Simplificación. Trata de reducir el número de modelos y normas dependiendo de cada una, ¿verdad? O de cada contexto, aquí me faltó, de cada contexto, para quedarse únicamente con los más necesarios. Entonces usted en vez de tener 10,000 tipos de tornillos, mejor tiene 50 tipos. Usted mejor tiene ciertos tipos de tuberías. ¿Por qué? Porque si no se vuelve inmanejable el mercado. Eso es parte de lo que llega. Simplificación. Segundo, unificación. Se trata de permitir los intercambios y las comparaciones a nivel internacional. Entonces, parte del miedo de los tratados de libre comercio que tenemos nosotros es si no vamos a poder competir. Pero ese es el miedo. Cuando aquí se firmó el TLC, era el miedo, ¿verdad? Que la gente se iba a quedar sin trabajo, porque no podíamos incorporarnos al mercado mundial. Chicos, esa es la época que nos toca vivir. No nos podemos pelear con el sistema económico. Si usted quiere más bien tener calidad de vida, tenés que adaptarte al sistema económico que en este mundo existe, ¿verdad? Y luego la especificación, que se persigue evitar errores de identificación, creando un lenguaje claro y preciso. Usted no puede llegar a decir, mire, necesito una tuerquita a la ferretería. Le van a decir, ¿cuál? De una para el baño. Sí, pero ¿cuál? Tienes que especificar tamaño, tipo de rosca, tienes que ser preciso. ¿Usted cómo diferencia al ingeniero del físico en eso? El ingeniero sabe ser específico cuando solicita algo. El físico dice, necesito un abanico. El ingeniero dice, ¿cuál es la potencia? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el consumo? ¿Y dónde se compra? Entonces, ¿quién prefiere? Contratan al ingeniero. Él tiene más claro la parte de especificidad, ¿verdad? Esa parte viene de la normalización. Y además, las elevadas sumas de dinero que los países desarrollados invierten en organismos normalizadores, tanto nacionales como internacionales, es un indicio de prueba de importancia que se da a esta cuestión. Entonces yo creo que aquí es importante reflexionar algo, chicos. En nuestro país existe una ley nacional de la calidad.
¿Usted se imagina lo que cuesta aprobar una ley en este país? ¿Cuánto es el salario de los diputados? Ponerlos de acuerdo con todos los partidos. Ponerlos de acuerdo para que firmen una ley. Una vez que la ley esté firmada, crear el reglamento. Y una vez que se crea el reglamento, crear las organizaciones para implementar ese reglamento. Contratar a la gente, buscar las oficinas, buscar el salario, buscar el dinero para poder implementar una ley. Ese es un costo enorme. ¿Y quién paga ese costo? Todos nosotros. No sé si usted es consciente. Usted le está pagando, no solo el salario de los diputados, eso es lo de menos, el salario es lo de menos. Usted está pagando toda una estructura que se estima que vaya más allá del 6% del PIB mundial. O sea, en el mundo el 6% es solamente para crear reglamentación, constituciones políticas y un esquema para decir que vivimos en democracia o en lo que vivamos, monarquía, constitucional, póngale el nombre que usted quiera, ¿verdad? Para poder hacer funcional un sistema legal donde podamos invertir en normalización. Porque en el fondo, a ver, ¿qué es la democracia en Costa Rica? Normalización. Está ya normalizado, cada cuánto elegimos un presidente, cuántos puestos en la Asamblea Legislativa. Está normalizado los contenidos en primaria y secundaria. Está normalizado los contenidos de la carrera de física, de ingeniería física del TEC. Está normalizado el horario en que nosotros venimos, la carga, todo eso está normalizado. Y esa normalización se vuelve importante en la industria también. Pero entonces en Costa Rica tenemos la Ley Nacional de Calidad, que es parte de ese objetivo de normalización, y la Ley Nacional de Calidad tenía 3 entes que se encargaban de atenderla. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdan? El ECA, el Ente Costarricense de Acreditación, ¿qué hace? Tropicalizar normas. ¿Qué era tropicalizar normas? Traducirlas al español. Eso es. Sí, ahí tiene un montón de gente, pero traducen al español, las ponen en bonitas y te las venden aquí. ¿Verdad? Ese es el ECA. INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas, y el Laboratorio Costarricense de Metrología. Esos son los 3 entes. El Laboratorio Costarricense de Metrología se pretendía que fuera el laboratorio nacional. Sin embargo, aquí ocurrió una historia, chicos. Como el Laboratorio Costarricense de Metrología fue un poco pobre en algunos sentidos, en ciertas áreas, empezaron a hacerse grandes otros laboratorios. Y tenemos el Laboratorio de Grandes Masas y Volúmenes en Recope, que queda aquí, nomás en Ochomogo, uno de los mejores laboratorios de este país. Tenemos el Laboratorio de Variables Eléctricas del ICE, que se separó en un montón. Entonces tenemos laboratorio de óptica, tenemos laboratorios en la parte de comunicaciones, y hay gente trabajando en eso, justamente, ¿verdad? Y tenemos el laboratorio de fuerza y par torsional, que se encuentra ubicado en las instalaciones de la UCR, que pertenece a la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, que son laboratorios reconocidos a nivel nacional porque el Laboratorio Costarricense de Metrología falló en su objetivo. La verdad es esa. Usted no va a Estados Unidos y tiene muchos laboratorios, usted tiene uno solo, que es el NIST, con sus respectivas sucursales. Aquí no. Aquí, como somos Costa Rica, cada uno tiene su laboratorio. Y al final tenemos un ente que nos lo reconoce. Pero bueno, esa fue la forma en que lo resolvimos en este país. Pero entonces son 3 entes. El Ente Costarricense de Acreditación. ¿De qué vive el Ente Costarricense de Acreditación? No sé. Don Derek quiere calibrar balanzas en Costa Rica. Entonces va y contrata al ECA. El ECA le va a cobrar un buen monto, unos 5 millones de pesos, para acreditarle el laboratorio. Y si usted pasa la acreditación, puede ir a vender servicios acreditados. Y una cuota de mercado donde puede atender servicios del Estado o de ciertas empresas, ¿verdad? Ese es el ECA. INTECO, ¿qué hace? Normas. Porque para acreditar necesitamos normas. Y el Laboratorio Costarricense de Metrología brinda la base de trazabilidad nacional, ¿verdad? Debería brindar todas las magnitudes, no lo hace, pero bueno, hace las que puede y las demás lo hacen laboratorios con reconocimiento nacional o internacional. ¿Cuáles son normas que se aplican en Costa Rica? O sea, porque eso es muy importante. Están las normas ISO, que son un montón. Pero ¿cuáles normas se aplican aquí en Costa Rica? O sea, ¿en cuáles normas puedo yo ir a trabajar como gerente de calidad? Tenemos estas. La 17020. Esta la utilizan los organismos de inspección. Esto es metrología legal. ¿Quién aplica esto?
Por ejemplo, DECRA, inspección vehicular. La inspección vehicular lo auditan. Ellos no simplemente le dicen el carro está bueno o malo, sí, pues hay una norma que tienen que cumplir para hacerlo. 17025, ¿han oído hablar de esta? ¿Para qué se usa? Laboratorios de la caja, por ejemplo, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración. Todos los laboratorios que brindan calibración y ensayo trabajan en norma 17025. De hecho, les comento, la idea es que el laboratorio del TEC, en el que ustedes están recibiendo el curso, podamos implementar gradualmente requisitos de la norma 17025. 17029, ¿verdad? Es para organismos de validación y verificación. 17043 es muy interesante porque son ensayos de aptitud. Por ejemplo, si usted quiere realizar un ensayo de aptitud, es lo siguiente. Supongamos que usted hace pruebas para azúcar en sangre. Usted es un laboratorio especialista en ver si usted tiene diabetes o no. Entonces, usted hace azúcar en sangre, es esa prueba, las glicemias, ¿verdad? Pero resulta que hay varios laboratorios que la hacen. Y usted dice, yo quisiera saber si la estoy haciendo bien. Entonces, tiene que haber un ente que se encargue de definir un valor de referencia y coordinar una ronda para que todos participen con cierta confidencialidad, laboratorio A, B, C y D, y si hay un laboratorio que salga mal, ese laboratorio hace su propio estudio y trata de hacer sus mejoras. Las normas existen para mejorar. Y la calidad, una de las cosas que tiene de problema es ese, chicos, que por eso no nos entendemos con los políticos. Cuando usted ataca a un político, el político se hunde. Cuando usted le critica a un ingeniero de calidad, mejora, porque les está dando insumos para poder ser mejor. Así es como funciona la calidad. Si usted quiere ser mejor persona en este mundo, usted contrata a alguien para que le diga qué es lo que está haciendo mal. A veces dentro de nuestro contexto nos dicen que la crítica es mala. Vean qué clase, a veces es la enfermedad mental. Le dicen, no critique, no. Es que la crítica no es mala. La crítica es buena en el tanto usted toma esos insumos para crecer. Ahora, cuando usted critica, que nada más hablar o chismear, eso no es crítica. La crítica tiene que estar fundamentada en evidencia. Usted llega y le dice a un proveedor, vea, yo lo contraté para que llegara hoy a las 8 de la mañana y el reloj calibrado mío dice 8:30. Ahí tenemos un problema. Entonces va a decir el proveedor, no, pero es que ese hombre es un dolor, llegué media hora tarde. No, es que el sistema de calidad te exige puntualidad y usted no lo está cumpliendo. ¿Cómo debería tomar uno eso? Agradecerle al cliente. Y ahora sí, internamente en la empresa, a ver qué es lo que pasó. Vamos a ver la técnica de análisis de causa-raíz para evitar que ese tipo de cosas ocurran. Eso es la gerencia de calidad. La gerencia de calidad, por eso no todo el mundo está hecho para trabajar en un sistema de calidad, no es hacer lo que a mí me dé la gana. No es llegar y decir, no, yo es que manejo las cosas así. No, hay una normalización y un estándar para poder cumplir con las expectativas del cliente. Y tenemos que alinearnos a ese estándar. Usted no puede llegar y decir, no, es que hoy no quise ir a trabajar porque no quise. Hoy me amanecí muy cansado. Mañana trabajo el doble. No, no se puede. En la normalización, usted no puede hacer eso. Otra de las normas que tenemos es la 17065, que es para organismos que certifican procesos y servicios y también análisis clínicos. Esto lo usan en empresas como Inciensa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, antes del receso, me voy con esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre certificación y acreditación? ¿Alguien sabe? Suenan parecidas, ¿verdad? O sea, ¿qué es la diferencia entre ellas? La certificación y la acreditación. A ver, ¿conocen Plaisem aquí, verdad? Plaisem certifica o acredita su producto. Certifica. Porque la certificación está asociada a productos. Podrían ser servicios también. Usted, por ejemplo, puede certificar el sistema de gestión de calidad de Credomatic. Credomatic está certificado y hay una norma que se llama la ISO 9000. ¿Han oído hablar de esa norma? ¿Qué es ISO 9000? Es una norma asociada a servicio al cliente.
Está asociada en atender de la mejor manera el servicio al cliente en cualquier empresa de servicios. ¿Y qué es acreditación? La acreditación tiene que ver con competencia técnica. Entonces, a ver, esto voy a aclararlo bien. Supongamos que yo me armo un laboratorio. Pongámosle un nombre. Choris S.A., no sé. Ese es mi laboratorio de calibración, ¿verdad? Choris S.A. Y el laboratorio Choris va a calibrar balanzas en cierto rango, va a calibrar micrómetros, va a calibrar termómetros y va a calibrar recipientes volumétricos. Entonces yo llego y llamo a LECA. Quiero acreditar eso. LECA me cotiza, me dice, son 7 millones de pesos, no tengo plata. Voy a acreditar solo balanzas y micrómetros. Los otros dos esperan el otro año, voy a tener más plata. Yo sigo brindando los servicios, pero no están acreditados. La acreditación se hace por servicios, no por laboratorio. Un laboratorio puede estar acreditado y no necesariamente su servicio está acreditado. O sea, si yo llego y le pregunto a un laboratorio, ¿usted está acreditado? La pregunta no tiene sentido. Es como preguntar cuál es el rey de Costa Rica. Y no sé, Pate Centeno, ¿qué? ¿Quién? ¿Fello Mesa? O sea, la pregunta no tiene sentido. Si yo le digo a usted, ¿está acreditado? Más bien usted debería responderme, sí, en los servicios de balanzas y micrómetros. Los demás no los tengo acreditados. La acreditación tiene un alcance con competencia técnica. En cambio, la certificación tiene que ver con un producto. Si yo llego y produzco block en Costa Rica, bueno, ese block está o no está certificado. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo si yo sí está certificado y toca pegarme una norma, ir a llamar a LECA y que me ayude a certificarme en esa norma, ¿verdad? Por otro lado, ahí están estas otras tres normas que en Costa Rica se aplican. Vean qué interesante, estas no son muy obvias. Está la 14.064 del 2019. O sea, usted entró, se abrió esta carrera y esta norma no existía, es nueva. Gases de efecto invernadero. Chicos, hay gente aquí que se acredita en gases de efecto invernadero porque necesitamos carbono neutral. Y entonces tenemos 3 normas asociadas a la parte de gases de efecto invernadero. Y hay gente especialista justamente en medir la huella de carbono. Y hay empresas que están muy preocupadas, por ejemplo, de que el impacto del CO2, del carbono, al ambiente sea mínimo. Ahora, no voy a discutir si eso tiene o no sentido en Costa Rica. Somos un país de 50.000 kilómetros cuadrados, pero bueno, es la filosofía. No sé si ustedes han oído hablar de la Agenda 2030 de la ONU, ¿verdad? Vamos alineados en ese sentido. Usted puede o no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. ¿Y para dónde agarramos? Si no estamos alineados en esa agenda, vamos a estar en problemas, ¿verdad? Entonces, la agenda nos obliga a nosotros a atender la parte de medio ambiente. Hay cosas dentro de esa agenda que son oscuras, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han oído hablar en España ahora las huelgas de los agricultores, que resulta que la Agenda 2030 les limita la cantidad de campo que ellos pueden utilizar para cultivo. Eso es un problema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Falta comida y no puedo sembrar porque la Agenda 2030 me impide utilizar este campo porque necesito, no sé, dejar que crezca un lago con pajaritos. No sé, qué sé yo. Bueno, creo que necesitamos todavía homogeneizar esas cosas. De repente, chicos, yo quisiera que supieran que vivimos en un mundo que es de cambios, que la revolución industrial fue un fenómeno histórico importante para todos nosotros, que parte de la forma y esquema de vida que trabajamos nosotros está basado en la industria. Hablar de industria hoy es algo muy común y de hecho algunos de ustedes ya trabajan en industria y por eso parte de las ideas que quisiera que ustedes pensaran en estos días para proyectos del curso tiene que ver con atender justamente requerimientos de la parte industrial. Entonces yo quisiera que ustedes en grupo se reúnan en estos días y me digan, bueno, estas son las ideas que nosotros tenemos para proyecto. Pueden estar basadas en documentos como la UIMLE, que ahora vamos a ver después del receso, en normas internacionales, en la realidad de nuestro país o en la parte industrial.
o incluso dentro de temas de la parte legal. Pero hoy quiero como que hablemos un poquito de eso para irle dando forma a lo que nosotros vayamos a hacer de proyecto. 10 minutos, chicos, y nos vemos aquí de cositas, tal vez por aquí que quiero mencionar, chicos. Perfecto. Entonces, bueno, va a haber una tarea 2. En la tarea 2 vamos a hablar un poquito. Lo que yo quiero es enfocar este curso de una manera un poco diferente, chicos. Les cuento, a veces uno de los errores que se cometen en estos cursos es pretender dar el curso como recetar todas las normas y darles un catálogo de normas como si fueran los 10 mandamientos para aprendérselos. Eso no creo que es la mejor forma de aprender normalización. Hay que entender un poquito la historia y contexto de la normalización, ¿verdad? Entonces, por ahí les voy a dejar algunas preguntas y algunos temas, ¿verdad?, que existen dentro de la normalización. La normalización toca temas desde, por ejemplo, especificación de producto. Hay atunes en el mundo que tienen grandes contenidos de mercurio y que hay que limitarlos. Entonces aquí se hacen pruebas en alimentos para evitar que el alimento venga contaminado. Por ejemplo, hay límites en lo que es el azúcar refinado. El azúcar refinado, chicos, no sé si ustedes saben que hay varios tipos de azúcar. Está el azúcar moreno, hay varios tipos. Hay uno que es el blanquito, de repente nos gusta mucho porque es blanco, pero eso para refinarlo necesita químicos que se cree que pueden ser peligrosos para la salud. ¿Verdad? Hay evidencia, entonces hay límites en esa parte. Usted no puede llegar y echarle todos los químicos que quiera al azúcar. En tiempos de los 80s, cuando yo era niño, vean, chicos, este tipo de cosas, a mí me dan miedo decirlas, pero era la realidad. En la televisión nacional, que era el sustituto del internet actual, se decía que cuando usted tenía agua y la sacaba del tubo, como podía estar contaminada, agarraba 2 gotas de cloro y las metía por cada litro de agua. Y la gente se tomaba eso. O sea, ustedes pueden imaginarse el nivel de irresponsabilidad que puede ser eso. No hay especificación del tipo de cualquier cloro, el que hubiera. Y no solo eso, si el agua estaba turbia, o sea, usted llegaba y la sacaba de un río, entonces antes de clorarla, usted la ponía a hervir. La ponía a hervir, no sé, un cierto tiempo. Así turbia, no importa. Luego le echaba cloro y ya se la podía tomar. Ese tipo de cosas, de repente usted siente como que no están bien. Bueno, eso afecta obviamente a la salud pública. Ahora, ese tipo de cosas debería atenderlas el Estado para cuidar a sus ciudadanos. Ahora, hay conceptos de conceptos, ¿verdad? Y viene el primer concepto aquí importante. ¿Qué cosas debe regular el Estado? ¿Qué piensan ustedes? Y eso es un tema a veces personal. Hay cosas que pueden ser de importancia para una sociedad y para otra no. Yo les contaba el caso, digamos, de un pueblo donde una trabajadora social conocida mía fue a hacer un estudio sobre agua, se dio cuenta que el agua estaba muy contaminada y eso generaba grandes problemas de diarrea en la gente y los chiquitos sobre todo, ¿verdad? Ella llega, reúne a la comunidad y dice, bueno, vamos a tratar de resolver los problemas de la comunidad. Yo observo estos problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas que notaba era que el agua estaba muy contaminada. El pueblo dijo que eso no era un problema. Que el problema era en que había que arreglar la campana de la iglesia. Dije, está bien, si eso es lo que el pueblo quiere, lo hacemos. Pero el tema resulta que el agua potable pasa a ser secundario y ese tipo de cosas me preocupan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces una sociedad no es consciente de cuáles podrían ser problemas críticos o no dentro de donde vivimos y nos puede estar pasando en este país. Puede ser que la metrología legal, y ahora que ustedes van a ver la página de la Comet, donde se atienden muchas de estas cosas, de repente no estamos atendiendo necesidades que podrían ser críticas en este país. Entonces, no sé si ustedes de eso son conscientes, chicos. Hay normativa que en el fondo se ha ido implementando conforme avanza la historia en este país. Por ejemplo, hay algo que hace 50 años se podía hacer y que ahora no se puede hacer. La gente se metía a fumar dentro de los autobuses, chicos. Ve a ver si usted se mete a fumar dentro de un autobús, no se puede. O fumaban en las universidades. Yo hacía un receso de 10 minutos y te ponías a fumar allá afuera. Eso, hacerlo hoy por hoy se considera absolutamente, ya no solo que es antirreglamentario y no es legal, sino que una persona cuerda no lo hace aquí. Ya sabe que en lugares públicos eso no se puede hacer.
Bueno, esos son avances que hemos podido tener gracias a la reglamentación. Entonces yo creo que sí es importante. Un país puede crecer en el tanto tengamos mejor reglamentación. Un país va a estar mejor en el tanto tengamos requisitos técnicos bien definidos. Y ese tipo de requisitos no los vamos a obtener desde la metrología industrial. Tenemos que obtenerlos desde la metrología legal. ¿Por qué, chicos? Vamos a ver este concepto que es muy importante. ¿Qué diferencia hay entre metrología industrial y legal? Pues muchas. En la parte de metrología industrial, en general, todas las actividades son de carácter optativo. A ver, explico esto. Si usted quiere, se acredita, y si quiere, no se acredita. Tipo, entonces, ¿para qué me acredito si es un montón de plata? Bueno, porque cuando usted se acredita, tenés opciones de brindarle servicios al Estado. Tenés una mayor cuota de clientes. Si tenés empresas transnacionales, piensen en Intel, piensen en Abbott, piensen en St. Jude Medical, piensen en Heraus, cualquiera de estas empresas, y requiere contratar un servicio, Bridgestone, por ejemplo, probablemente va a preferir los servicios de un laboratorio acreditado antes de uno no acreditado. ¿Verdad? Eso estamos claros, eso estamos totalmente claros. Pero la metrología legal no es optativa, es de cumplimiento obligatorio. Bueno, es decir, si yo llego y vendo carne en los mercados, a mí perfectamente me pueden realizar un proceso de verificación de esas balanzas. La metrología industrial sigue normas. Y usualmente esas normas pueden ser normas ISO, como todas esas que les puse ahí, que son de implementación nacional, pero hay otras normas. Están, por ejemplo, las ASTM, este tipo de normas son americanas. Están las normas DIN, que son normas alemanas. Están las normas GIS, que son las normas japonesas. Es decir, todos los países han creado normas, bueno, no todos, algunos no, pero muchos países han creado normas para poder implementar de ciertas actividades dentro de la industria, y estas normas implican muchas cosas, ¿verdad? Que hoy por hoy nos pueden parecer muy comunes. Por ejemplo, ustedes no se han puesto a pensar en esto. En la banca privada está el Banco Credomatic, están los bancos nacionales, el Popular, el Nacional y Estado de Vivienda, la FICE, y todos son competencia. Y la competencia es feroz entre bancos, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes trabajan y le están llamando para ofrecerle tarjetas de crédito. Todo el mundo. Y sin embargo, a pesar de que entre ellos tienen políticas de confidencialidad, de que no se pueden pasar información, utilizan el mismo tamaño de las tarjetas de crédito. ¿Ustedes han pensado en eso? Más, usted agarra una tarjeta de crédito, agarra la cédula suya, agarra un carnet, todos son del mismo tamaño, chicos, ¿ven? Todos son del mismo tamaño. ¿Cómo en cosas que son diferentes pudimos ponernos de acuerdo? El registro civil de Costa Rica y la vivienda. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Qué tipo de forma siguen las tarjetas y los cédulas? Eso se llama la razón áurea. La razón áurea, que es la razón entre la longitud y el ancho, tiene un valor que es un número irracional, de hecho, ¿verdad? Que se puede calcular perfectamente, que da el sentido de estética. Y es más o menos similar, no es el mismo al que siguen los celulares. Los celulares no tienen exactamente lo mismo, pero más o menos ese mismo tamaño está ya consolidado dentro de una norma. Eso es normalizar. Usted normaliza las reglas de un deporte. ¿Por qué el fútbol tiene que tener posición adelantada? ¿Por qué no hacemos un protofútbol que no tenga la regla de la posición adelantada? ¿Se han puesto a pensar en eso? Ya, como pregunta seria. O sea, te puedes decir, hagamos un campeonato de protofútbol, hacemos un equipo de fútbol, quitamos a los guardalíneas y dejamos las demás reglas, todas iguales. ¿Qué cambiaría? ¿No creen ustedes que usted tiene un partido 8-9 y sería más emocionante? Y claro. Bueno, pero entonces tenés un partido de fútbol con una dinámica diferente. El defensor defiende y el atacante ataca. Y vas a tener, no sé, 15-14, tal vez los partidos.
¿Eso está bien o mal? Bueno, depende del concepto que queramos en el fútbol, ¿verdad? En el fútbol hoy por hoy se valora mucho un gol. Un gol vale demasiado, porque es una obra de arte hacerlo, ¿verdad? Por eso, pena máxima es algo muy fuerte, porque es una alta probabilidad de gol. Y eso vale mucho, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas podríamos pensarlo que también deberían estar normalizadas, ¿verdad? Y en un deporte, así como en todos los deportes, ¿verdad? Que usted puede decir que eso es algo muy superficial, de repente no. Chicos, no sé si ustedes lo saben, esto es muy importante. Para el cristianismo existen varios tipos de Biblias. Está la Biblia católica, guadalupana, que se considera la patrón, por decirlo así, pero hay variantes, por ejemplo, la Biblia protestante, el protestantismo vino después de Martín Lutero, donde tiene algunos cambios y está la etíope. ¿Cuál es la Biblia de referencia, verdad? ¿Por qué los evangelios apócrifos no están dentro de la Biblia? Porque hay una norma que se llaman, que tienen que ser libros ¿cómo es? Dodecanónicos y endecanónicos, ¿verdad? Donde necesitan tener cierta estructura para poder ser incorporados dentro de la Biblia. Entonces sabemos que existe Santa Ana como madre de María, pero sin embargo no lo leemos en los evangelios, porque eso está en los evangelios apócrifos, ¿verdad? Entonces existe también hasta dentro del Corán, dentro de la Biblia, dentro de los libros más sagrados, hasta el Popol Vuh, patrones que te definen a vos cuál es el libro normalizado. Ese tipo de cosas las puedes encontrar. La normalización es natural en la vida humana, chicos. Hay un tema interesante. Vean, ustedes ahora que tienen los teclados de computadora, existe una norma que se llama la norma QWERTY. ¿La conocen? La norma QWERTY. La norma QWERTY es que cuando usted agarra el teclado, tenés la Q, la W, la E, la R, la T y la Y juntas. Ustedes se han puesto a preguntar cuánta es la frecuencia con la que usted utiliza esas letras. Es muy poca. Y sin embargo, perdón, voy a tomar su teclado, señorita. Cuando usted ve el teclado QWERTY, donde están las manos de nosotros, están más cerca muchas de las letras que nosotros usamos poco. ¿Por qué no ponemos la Q en otro lado? Donde esté más cercana y sea más fácil para la digitación. ¿Ustedes saben por qué? Porque las máquinas. Espérate, Sebas, y ya te le paga. Es porque las máquinas escribirantes no podían soportar la velocidad. Correcto. Es un teclado hecho para limitar. Exactamente, porque la gente escribía demasiado rápido. Y para que no se pegaran las máquinas de escribir, usted tenía que lerdear, buscar que duraran más tiempo escribiendo una carta. Y eso quedó evolucionado hasta los teclados modernos, Gabriel. Sí, lo mismo. Eso mismo. Mecánicamente Se trababan las teclas. Ahora, ¿por qué no hemos cambiado esa norma? por costumbre. Porque ya hay teclados ortolineales, Claro. que se llaman, que tienen las líneas, tienen como apiladas las teclas, básicamente, en líneas. En teoría es más rápido. Sí, pero no, ve usted, yo compré una Mac, aquella que me costó $1,500, $2,000 y sigue con teclado QWERTY. Y no, de repente usted no tiene la opción para cambiarlo. No es tan fácil, no hay mucha oferta de mercado. ¿No creen que eso debería cambiarse, chicos? Entonces, el hecho que algo esté normalizado, de repente nosotros decimos, no, es que las cosas siempre se han hecho así y lo seguimos haciendo así. Otro ejemplo que tenía el ejemplo de una panadera. Resulta que ella tenía un hornito en el que hacía pan, pero resulta que ella tenía un molde donde no le cabía todo el pan bien y se le quemaban las esquinas. Entonces llegaba y cortaba las esquinas quemadas y vendía el resto del pan. Cuando compró el horno, ya más moderno, con un poquito más de control de temperatura y de una mejor bandeja, seguía cortando las esquinas. Y preguntaba, ¿por qué? Porque siempre se ha hecho así. Cuando usted se pregunta, siempre se ha hecho así, es porque no está siendo buen ingeniero físico. El ingeniero de calidad se va a preguntar por qué se sigue haciendo así y si es necesario seguirlo siendo. Entonces uno podría pensar en, no sé, como proyecto del curso, pensar en la implementación de teclados que no sean del tipo QWERTY, o empezar a agarrar algunas de estas cuestiones de normalización y ver potencial de mejora y cuánto hemos avanzado. Y si se puede medir o hacer algo al respecto, ¿verdad? ¿Cuánto sería la implementación? Podría uno plantear un experimento. ¿Por qué no agarramos un texto, tomamos 10 individuos de prueba, lo ponemos a digitar el texto,
medimos el tiempo que tarda en digitar ese texto en un teclado QWERTY y en un teclado que ustedes piensan que puede ser más eficiente. Hay cuestiones psicológicas. El cerebro humano, cuando usted escribe, ya deja de ver el teclado. Entonces ya se empezó a acostumbrar a dónde está la Q y la A. ¿No les pasa a ustedes? Hay un aprendizaje, ¿verdad? Hay este famoso experimento donde agarran una serie de pulgas, las meten dentro de un frasco y no se salen. La dejas ahí 7 días y después abres el frasco y ya ninguna se sale porque ya se adaptaron a que en el mundo de ellas no se va a salir de ese frasco. Bueno, ¿será que nos está pasando lo mismo con el teclado de QWERTY? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas podrían ustedes pensarlas. Café, chicos. ¿No han pensado en hacer un experimento de café? Con sujetos de prueba. Vea, hay gente que es muy buena en esto, la gente de agronegocios. A los estudiantes de agronegocios, ellos desarrollan un producto, por ejemplo, jalea de pitaya. Bueno, agarremos varios sujetos de prueba y los ponemos a degustar a ver cuál les gusta más, para ver si realmente un producto u otro producto tiene mejor calidad y que lo califiquen, cuál está más rico que el otro. Ese tipo de cosas se pueden medir. Entonces, parte de lo que yo quisiera en este curso es que empecemos a pensar que muchas de estas cosas sobre las que definimos calidad se pueden medir. Y que de esas podemos sacar incluso información relevante, ¿verdad? Límites de velocidad en carretera, chicos. Yo a veces me pongo a pensar. 80 kilómetros por hora. ¿Tiene sentido poner un límite de 80 kilómetros por hora en carreteras donde tenés embotellamientos 20 horas de 24 al día? No sé, a veces yo pienso que no está bien, ¿verdad? Pero uno cuando quiere cambiar este tipo de cosas, tenés que hacerlo a partir de datos. Usted no puede llegar solamente con discurso, ¿verdad? La metrología legal en este país, por ejemplo, muy particularmente, ¿verdad? Trata no con normas, sino con reglamentos técnicos. Vean, chicos, una vez hubo un examen, es un vacilón. Le pregunto a un estudiante que se encarga de la metrología legal y me dice que de leyes, no. Entonces decían que un curso de metrología legal e industrial tenía que darle un abogado. Bueno, no, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Esas son discusiones ya superadas, pero les cuento que llegar a tener el curso que ustedes tienen pasó por todo ese tipo de discusiones, ¿verdad? No, la reglamentación técnica es técnica. ¿Y de dónde viene un reglamento técnico? Un reglamento técnico está basado en una ley. Un ejemplo de un reglamento técnico. Sistema Internacional de Unidades en Costa Rica. Ya conocen el reglamento técnico, ¿verdad? Sí, que puede estar hecho un desastre. Bueno, eso es lo que tenemos, chicos. Eso es lo que hay. Y nos toca a ustedes mejorarlos, a nosotros. Yo me incluyo como sociedad a trabajar un poco en eso, ¿verdad? Pero además hay reglamentación técnica en otras cosas. En su momento, chicos, había reglamentación técnica para lo que eran los taxímetros. Porque no sé si ustedes lo saben, el taxímetro no te cobraba solo la distancia, o no te cobra solo distancia, sino que tiene una velocidad frontera. La velocidad frontera es un límite de velocidad por debajo del cual el taxi deja de cobrar la distancia y empieza a cobrar tiempo. Y la tarifa por tiempo es carísima. Es muy grande, digamos. Usted le está pagando la hora de espera en una presa, por eso en una presa se cobra el tiempo que usted está en la espera en la presa, además de la distancia recorrida. ¿Verdad? Eso se intentó reglamentar hasta que pasó algo, ¿verdad? Vino las plataformas y de alguna manera superaron a ese tipo de actividades, ¿verdad? Y hoy por hoy prácticamente la actividad del taxi legal es marginal. Todavía sigue existiendo, ¿verdad? Pero se sigue manejando en parte marginal. Si eso nos parece correcto o no correcto, no es la discusión de este curso. Puede ser la discusión en el desayuno, no. Es cómo funciona el mercado, cómo funciona la sociedad, chicos. O sea, nosotros no podemos decir que las decisiones personales que usted tome son malas o buenas. Usted toma las decisiones con base en cómo funciona el mercado. Si yo tengo 2 pastas de dientes, la Colgate que todo el mundo usa y otra más barata, probablemente la más barata puede competir por precio. La gente dirá, no, tal vez no la sigo usando por calidad. Bueno, eso es decisión suya, ¿verdad? Pero entonces la calidad de repente se vuelve un tema importante. Pero la metrología legal trata con reglamentos técnicos. Es de carácter obligatorio. La metrología industrial, ¿quiénes la hacen?
Los laboratorios de ensayo y calibración. ¿Y quiénes hacen metrología legal? Los organismos de inspección. Entonces, hay organismos de inspección. ¿Cuál es un ejemplo de un organismo de inspección? Hay un montón. Un montón. El Laboratorio Costarricense de Metrología en algunas situaciones funciona como organismo de inspección. Y parte de las funciones que se le dieron en un inicio fue hacer metrología legal. Entonces salían del Estado para ir a verificar las balanzas del más por menos. A ver si estaban pesando bien. ¿Verdad? ¿A través de qué? De un reglamento técnico, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta que no daban abasto para atender todos los servicios de este país, obviamente porque tenemos 5 o 6 personas dedicadas a solo eso, se crean los organismos de inspección que trabajan ya en hospitales y en otro tipo de actividades adicionales. Pero entonces se busca ayuda a través de los organismos de inspección, ¿verdad? ¿Vale? No sé si hay preguntas en esto, chicos. Por ejemplo, los ministerios ¿Sí? tienen, por ejemplo, para tomar una decisión, habla de Ministerio de Salud, Sí. de que no se esté cumpliendo algo sobre la cantidad como ejemplo, cuando hagan los turnos, Sí. que hicieron todos los chinados, porque Claro. han detectado que se está pagando la cantidad de coliformes Claro. en los alimentos. Claro. Eso se hace mediante una... Hay reglamentación, hay una reglamentación que te dice cuántos coliformes fecales puede tener esa comida. Ahora, si el reglamento está bien o no, pues eso puede ser un problema. Por ejemplo, la semana antepasada, chicos, no sé si supieron, hubo un brote de salmonela en las tortas de carne. De una marca que no vamos a mencionar el nombre, porque de momento no tengo los datos. Si tuviera los datos yo la menciono, no tengo problema, pero no he visto el informe. Yo como esas tortas todos los días. Ayer cené y estaba riquísima, sí, eso soy yo, que tomo mi decisión. Pero ahí es donde el Estado tiene que intervenir. ¿Verdad? La salmonela se presenta mucho, por ejemplo, en la mayonesa artesanal, que nos gusta mucho ir a comer papitas y salchipapas, pero la mayonesa la hacen de manera artesanal, no industrial. Si está industrializada, ya viene libre de salmonela, pero cuando no, se propaga muy fácilmente, ¿verdad? Ahí por mi casa tenemos un local donde justamente se venden mariscos y hacen mayonesa artesanal y ya hubo un brote de salmonela. Entonces, para ese tipo de cosas debería estar el Ministerio de Salud. Entonces, ahí es donde usted dice, sí se necesita un Ministerio de Salud. Yo no creo, y ya esto es opinión personal, chicos, en un Estado no presente. Es decir, quitemos al Estado, hagamos las de China. El Estado solo está tomando las decisiones en la cúpula arriba y usted va a ver cómo resuelve. Si usted quiere vender plástico en vez de arroz, es problema suyo. El cliente es el que tiene la responsabilidad. No, ¿verdad? Yo creo que por lo menos en nuestra sociedad todavía no estamos preparados para eso. Tal vez en algún momento sí. Cuando tengamos una sociedad con suficiente criterio y cuestión técnica, pues para decir qué tipo de productos consume, de qué marca consume, cómo los consume, tal vez el Estado debe ceder ese espacio y vamos a tener productos más baratos porque van a haber estándares de calidad. Sin embargo, el Estado yo creo que también es parte de los, por decir así, elementos o personajes o actores que deben haber dentro de la sociedad para garantizar que los intereses de la sociedad se cumplan, ¿verdad? Porque justamente, ¿para qué tenemos el Estado? El Estado se define como el que tiene el monopolio de la violencia, ¿verdad? Usted puede ser mafia y luchar entre mafias, no sé, pongan las mafias, no sé, pero contra el Estado no. El Estado tiene el poder de la violencia. Usted no se puede meter contra el Estado. De hecho, Al Capone, ustedes conocen la historia, ¿verdad? ¿Por qué Al Capone lo pudieron meter a la cárcel? Porque no pagó impuestos. No pudieron detenerlo, pero resulta que el que lo capturó fue un abogado que dijo no ha pagado los impuestos de un año. Y por eso fue que lo encarcelaron. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Aquí, a ver, digamos, el tema de no pagar impuestos en países es muy grave. Aquí en Costa Rica, ¿cómo lo sienten ustedes? Es que no es lo mismo. O sea, fiscal que realmente fraude fiscal. Está bien. Está bien. Usted tiene una mafia llamada Estado. Usted le pone un nivel a cuánto usted le quiere quitar a esa mafia. Esa mafia se lleva un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de todos nosotros, que uno espera que lo devuelvan en buenas carreteras, en un buen reglamento del Sistema Internacional de Unidades, en un sistema de calidad con patrones de primer nivel,
en un sistema de trenes que funciona en Incofer perfectamente, ¿verdad? En una ARECEP que cuida el servicio público de Lumaca de todos los días, en un sistema carcelario decente que realmente edifique a los reos. Ya voy a dejar de hablar, pero eso es lo que usted espera del Estado, eso es lo que se espera, y por eso nos cobran impuestos, ¿verdad? Y por eso usted paga los impuestos, ¿verdad? Entonces, de repente, si usted no paga impuestos, la pregunta ¿es usted un héroe o un villano? No sé qué opinan ustedes. Porque entonces, aquí somos buenos para criticar. Llega Dos Pinos, pone un escudo fiscal legal y no paga impuestos. ¿Ellos son los malos? Para mí son los héroes. Qué dichosos. Ellos supieron cómo juega ir el Estado, ¿verdad? Cero ganancias tienen, pero me las operaciones. Cero ganancias tienen. Justificado. Entonces, como viene la maldita envidia del ser humano, como yo no puedo hacer lo mismo, ellos son los malos. Pues si yo pudiera hacer lo mismo, estamos todos en el mismo barco. ¿Es eso? ¿O realmente usted está defendiendo a Rodrigo Chávez y a la Asamblea Legislativa para que ellos tengan su cuota de poder y puedan pagar la campaña presidencial que viene? Pensémoslo, chicos. No, y eso de las evaluaciones, que a veces sí, hay empresas, Sí. tienen sus empresas, Ujú. y obviamente esa empresa matriz probablemente no va a reportar las ganancias que Sí. reportan las empresas. Y se hace todo el mundo político y todo el mundo critica que, oye, esta empresa tan grande que no paga impuestos, ¿verdad? Y ya después te das cuenta que la subsidiaria tal, porque se pone X cantidad de millones de impuestos. Y a veces se aprovecha el tema para politizar Claro. la campaña. Es muy fácil. Vean, yo les voy a contar una anécdota. Y con esta ya termino. Me quedan 2 minutos de clase. La anécdota consiste en lo siguiente. Yo trabajé en una empresa donde el dueño de esta empresa, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Le pagaba salario a todo el mundo, a la esposa, al hijo y a todo el mundo. No trabajaban en la empresa, pero le daba a la señora para que le hiciera la comida y está bien, ¿verdad? Échame esa comida a mí también, a todo el mundo. Al final, de 0 ganancias. Porque la plata se la llevaban todos los miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, eso era un escudo fiscal. ¿Eso es legal o no? ¿Es legal? Que a usted le guste o no. Bueno, haga lo mismo y no sufra. Usted podría decir, ¿verdad? O realmente el Estado tiene que modificar la forma en que está cobrando impuestos. No sé, lo dejo como una pregunta, ¿verdad? Hay frases que son muy particulares. Me encanta la frase bíblica, ¿verdad? Esta que dice, dale al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Si usted se va para el otro lado, cuando se muera, van a traerle toda la declaración de impuestos que no pagó. No estoy seguro de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es una forma en que funcionamos nosotros como Estado. Por eso el impuesto se llama impuesto, ¿verdad? Por último, chicos, necesitamos entonces ir definiendo los temas de proyecto. Tengo 2 personas sin grupo, entonces necesito que se ordenen. Creo que usted es uno de esos, ¿verdad? Entonces, o lo hace solo o lo hace con otro grupo. Entonces, tenemos a don Darryl, pero entonces necesitamos que ordenemos eso en esta semana, ¿verdad? No tengo problema en si alguien, digamos, por razones de trabajo, lo que sea, no pudiera hacerlo en grupo, entonces se hace un alcance más reducido, o puedes incorporarte a los demás grupos. Yo creo que los grupos ya casi están conformados, pero tengo a 2 personas que no tienen grupo, ¿verdad? Entonces necesitamos ahí ponernos las pilas o que interactúen entre ustedes. Los grupos yo no los puedo proponer, chicos. Parte del curso es que ustedes mismos busquen su grupo. Me parece, Julián, que ya usted es incorporado con otro grupo, ¿verdad? Entonces también, búscate tal vez dentro de los miembros, si puedes meterte dentro de un grupo, Darryl, o con el otro muchacho que no tiene grupo. Y si no, buscamos un tema para vos, pero no te me quedes ahí, para poderte irte asignando algún tipo de actividad y que podamos desarrollarlo del curso, para no quedarnos hasta el final. ¿De acuerdo? Y si no se pudiera, ahí lo hablamos. Pero si no, buscamos algún tipo de actividad, pero no se me quede. ¿Me explico? No se me espere hasta el último día a decirme que no tengo grupo. Eso no se hace, ¿verdad? Puedo ayudarlo, pero vamos a trabajar desde ahora un poquito en eso. Es que los grupos fueron conformados ya hace rato, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa ahí hablamos. Y hay otro por ahí que no tiene. Yo no sé quién es, si está aquí presente, pero cualquier cosa, yo digo, es responsabilidad de ustedes conformar el grupo y definir los temas de proyecto. Ahí cualquier cosa lo podemos ir hablando, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Perfecto, chicos. Entonces, demos una semana
De hoy en 8 tratemos de tener una lista de temas, de posibles ideas que ustedes les quisieran investigar. La próxima lección voy a hablar más de metrología legal y posiblemente mañana les dejo ya la tarea.